Bienvenidos a un episodio más de CIMED, el cuarto episodio. Hoy nos acompaña Javier López y vamos a hablar un poquito acerca de todo lo que es la genética. Yo quisiera que nos pudieras conversar un poquito acerca de qué es la genética médica y cuál es su papel en la investigación. Sí, hola a todos. Un gusto estar aquí con ustedes hablando un poquito de los temas genéticos, ampliando un poco más pues de esta rama que realmente desde el punto de vista médico es súper importante. Y pues bien, como preguntas, ¿qué es la genética médica? Pues te diría a términos generales, la genética médica es la rama de la medicina que se encarga de estudiar las mutaciones y todo tipo de enfermedades para encontrar terapias dirigidas que nos permitan llevar a un tratamiento del paciente más eficiente y conocer las condiciones de cada enfermedad y también las condiciones del paciente. Esto nos va a ayudar un poco a entender de manera muy especializada, muy específica, cuáles son los tratamientos más importantes para diferentes condiciones o enfermedades, desde el punto de vista de cáncer, desde el punto de vista hereditario o desde el punto de vista de cualquier tipo de enfermedad que nosotros tengamos enfrente y que necesitemos estudiar. ¿Tiene alguna relación, va de la mano con ustedes, el tema de la nutrición, el factor ambiental, todas estas cosas hacen en la toma de decisiones un cambio o en el tratamiento o en la genética se va viendo? Sí, por supuesto. O sea, desde el punto de vista genético, cuando se inicia un tratamiento genético que pues se empieza a evaluar el caso del paciente, tienes que pues mirar de manera holística cada una de las condiciones que el paciente te está presentando, te está manifestando, incluso más allá de la lectura de un examen o estudio genético, que pues te va a dar luces interpretativas para poder dirigir un tratamiento. Entonces, incluso hoy ya tenemos varias cosas que se han definido de manera importante, como es el caso del estudio de la epigenética, pues esta es una de las ramas súper importantes que influye directamente sobre los casos de los pacientes y hay un montón de publicaciones científicas que ya pues, han logrado valorar el punto de vista epigenético, Ujú. cómo se comportan las enfermedades en diferentes ambientes, en diferentes condiciones del paciente, el punto de vista nutricional, que es súper importante porque yo diría, la condición del paciente pues siempre está predispuesta también a la alimentación que lleva. Una alimentación saludable, entendemos todas las personas que estamos en el ámbito de la salud, que te dirige pues a prolongar el tiempo de vida y también a prevenir pues que esas enfermedades que se encuentran allí, por así decir, calladitas, pues luego no se manifiesten. Porque Correcto. debemos entender que podemos tener predisposiciones genéticas, pero los factores pues exógenos que tenemos a nivel general van a incidir directamente sobre la manifestación de esos genes que nosotros tenemos pues y portamos sobre una enfermedad o no. Y la alimentación para mí siempre juega un papel por lo menos del 50-60% del fundamento de ese tipo de manifestación clínica de esas enfermedades. Obviamente hay incluso también factores adicionales que son el factor hereditario, o sea, esa parte es súper importante. Claro. Entonces, pero una buena alimentación, o sea, es parte de ese proceso de, pues, tener esa condición allí, por así decirlo, calladita, como le decía, pero que no se manifieste o que se mantenga de manera apagadita. Por eso que la genética juega un papel súper importante en un diagnóstico. Exacto. Por eso el diagnóstico genético pues, ha venido a ser la revolución de hace unos 20 años para acá. Claro. O sea, podemos hablar de experiencias de cuando se inicia el tratamiento de, perdón, el estudio del código genético, que finaliza en el año 2003. Entonces, nos deja a nosotros información súper importante. Por ejemplo, el síndrome de Marfan. Se empieza un poco a entender un poco, mucho más cómo se manifiesta, pues producto de ese estudio del código genético. Esa parte es súper importante. La fibrosis también, o sea, es una enfermedad que luego de esos estudios del código genético y la finalización de esa investigación tan importante, nos deja mucha información y es allí donde entonces la genética empieza a jugar un papel determinante en los tratamientos, en el diagnóstico predictivo y en llevar, por así decirlo, en un tratamiento dirigido a esos pacientes que están en ese momento pues, iniciación.
de cualquier tipo de manejo de enfermedad. Me llevo en la obligación de preguntar, ahora que hablo contigo, respecto a el tema del estrés. El estrés también Sí. impacta mucho este campo, ¿cierto? Sí, por supuesto. O sea, desde hace también unos 20 años para acá, pues el estrés ha tomado un rol súper Sí, importante en la sociedad. cómo no. Desde varios puntos de vista podemos evaluarlo, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista psiquiátrico. O sea, el estrés pues, ha tomado un rol fundamental, ya que muchas personas que pues anteriormente no habían tenido ningún tipo de manifestación, pues se suman a un ambiente de estrés y pues empiezas a ver enfermedades que pues realmente empiezan a complicar la salud de la gente, de los pacientes puntualmente, ¿no? Exactamente. Es interesante porque hoy día se está viendo que muchas enfermedades salen porque lo desata el estrés, la emoción, también como te estaba hablando, lo ambiental. Entonces creo que también a la hora de que ustedes hacen esa evaluación genética, puede verse cambios que ustedes no pueden predecir. Sí, sí, por supuesto. Pueden verse cambios por el estrés, por Ujú. supuesto que sí, o por cualquier otra situación en donde el paciente haya estado sometido, incluso pueden verse cambios por alguna terapia que haya iniciado el paciente. Ok. Entonces, desde el punto de vista genético, pues habría que basar inicialmente un estudio y luego entonces darle un seguimiento a ese paciente, que de hecho, pues en este momento se cuenta, por ejemplo, hablando de un estudio de cáncer de mama que Sí. mira básicamente los genes BRCA1, BRCA2, mama y ovario. Tú puedes ya a este momento, hay tratamientos aprobados por la FDA desde el año 2017 para acá, en donde Ujú. puedes colocar biomarcadores a esos pacientes para mirar la evolución de la enfermedad en función del tiempo y trazar una línea base en el inicio del tratamiento, en el inicio de la evaluación del paciente y luego entonces de manera progresiva, pues acompañado de otras técnicas, ir evaluando ese tratamiento, cómo se va desarrollando o cómo cambió la condición del paciente a nivel genético al Ujú. momento de que pues, ese paciente se le evaluó inicialmente. ¿Y cómo se marca ese biomarcador? Sí, ¿Cómo sería? son unos compuestos obviamente biocompatibles que se le pues, colocan al paciente. ¿Se le colocan en qué parte? ¿En Sí, qué? pues, es un tratamiento que se le coloca al Ah, paciente ok. a través de una medicación Ujú. y pues luego por mecanismo de biopsias líquidas pues se va evaluando en Tienen que conjunto volver a con, hacer la... exacto, con los Mm, estudios de secuenciación genómica y con el estudio de los médicos patólogos, se va evaluando entonces esos biomarcadores que al paciente se le colocaron para pues evaluar el progreso del tratamiento que se le está dirigiendo. Aquí en Panamá estábamos conversando al iniciar que mucho, digamos, tienen espacio para hacerlo, para Sí. hacer todo lo que es la genética, pero el panameño en realidad no sabe o desconoce. Si nos puedes hablar un poquito de Sí, eso. por supuesto. Aquí en Panamá, pues existe gente altamente capacitada en el estudio genético, pues a nivel institucional se encuentran con pues, institutos muy buenos y con personal con mucha experiencia, el cual pues el panameño puede acudir a esas instalaciones en la búsqueda de un diagnóstico genético preciso y en la búsqueda también de una dirección de ese tratamiento. O sea, Panamá ha avanzado muchísimo en los rasgos genéticos. No Es solamente, bueno pues, decirlo. sí, no solamente tenemos que mirar la experiencia que pues uno trae de afuera cuando viene de hacer otros estudios en el exterior, sino también decir que aquí se cuenta con personal capacitado a nivel público Ujú. y a nivel privado para darle esa terapia, ese tratamiento a ese paciente y que pues, se pueda saber que pues no es que no se cuente con esa capacidad analítica, por supuesto que sí está. Ujú. Solamente que, como conversábamos, hace falta hacer un poco más de cultura, un poco más de promoción, está el tema de marketing que sabemos que es lo de Docencia. ahora, pero básicamente sí se hace y se hace mucha ciencia en función de la genética en Panamá. Solamente hace falta divulgarlo un poco más. Qué bueno, me alegra. Yo quisiera que nos contaras alguna experiencia que hayan tenido con algún paciente, familiar de paciente, que nos cuenten qué ha determinado mucho la genética en esto y cómo ha paulatinamente, pues,
ayudado en el diagnóstico o algo así? Sí, sí, por supuesto. O sea, de hecho, una de las cosas que te comentaba, uno tiene pacientes muy cercanos que han pasado por un tratamiento dirigido desde el punto de vista genético. Y pues, hablándote un poco de esa experiencia, pues yo soy parte de esas personas que luego de ser diagnosticado un paciente cercano con una condición cancerígena, pues yo, pues lo primero que hice cuando estaba estudiando genética fue irme Ujú. a evaluar para saber mi predisposición genética también Sí. al mismo tipo de cáncer o algún tipo de cáncer asociado. Y pues me tocó hacerme los estudios. Realmente es un poco Impactante, ¿no? impactante Sí. y el manejo debe ser muy integral. De hecho, se hace de una forma muy integral. eh, pero lo importante es que una vez se diagnostica la condición, pues no alarmarse, y si se tiene la herramienta para pues uno ponerse en marcha en un plan de estudio, en un plan de evaluar también la condición que propiamente otros pacientes allegados tienen para prevenir. Hablamos un poco de la medicina preventiva. Sí, Si correcto. se hiciera más desde el punto de vista genético, pues se pudiera tener una mayor capacidad, incluso a nivel hospitalaria, de darle seguimiento y tratamiento a pacientes de otras condiciones, porque se está haciendo salud preventiva y se ahorra muchos recursos desde esa perspectiva. Entonces, si Claro. bien es cierto, el tratamiento genético en un inicio puede resultar costoso, pero si lo evaluamos en función del tiempo, evaluamos cuánto cuesta la cama de un paciente, cuánto cuesta la cantidad de personal que está sobre ese paciente, y sopesamos sobre cuánto cuesta un estudio genético para hacer salud preventiva. Ujú. Realmente nos damos cuenta que es nada en comparación con el tratamiento que se le tiene que hacer al paciente en un tiempo determinado. Diagnosticarlo, pues Mm. años antes a que el paciente manifieste clínicamente alguna condición genética. Claro, es una ayuda para personal, familiar y también Sí, exacto. para el país. Para el país, claro, por supuesto. O sea, Sí. sobre todo por muchas de las cosas que se están viendo en este momento, que se necesita, pues, paliar un poco la atención. O sea, eso es súper importante. Si miráramos un poco más integral el manejo de los estudios genéticos y empezáramos a buscar incluso hasta regulaciones, leyes, normativas que se puedan añadir para que se pueda hacer un estudio genético a los pacientes cuando tienen ya X cantidad de tiempo, sí va a costar mucho. Puede sonar a veces hasta un poco descabellado, lo he conversado con algunos otros amigos, colegas y todo, pero si nosotros miramos en función de cómo lo están haciendo otros países que están muy cerca de aquí, pues muchos ya llevan un plan de avance en esa línea para Ujú. tratar de mitigar un poco ese paciente que luego se va a convertir en un gasto mucho más alto para el sistema de salud. Entonces, eso es una cosa súper importante que también tenemos que tomar en consideración para nosotros tomar muchísimo más en cuenta los factores genéticos. Hay que atreverse Hay que también, atreverse, hay que exacto, atreverse mucho. con lo que uno vaya a saber y la familia también debería atreverse a hacerlo, Sí, a sí, escuchar. sí, exacto. Ser disruptivos siempre es súper Exacto. importante, hasta mucho, mucho en salud. Esa ha sido por así decirlo, la columna vertebral en muchos países que han avanzado en temas de salud. Ser disruptivo te va a llevar a tener unos resultados diferentes y hacer las cosas siempre un poco mejor. Y a cada uno se lo debería hacer, doctor. Bueno, depende mucho hay varias cosas que se pueden mirar. O sea, por ejemplo, tenemos unos planes pilotos en Canadá que Ujú. pues a los pacientes que van tomando una edad de 12 a 15 años, se Oh, están joven. estudiando un grupo de la población, es un estudio que está próximo a publicarse, para incluir el estudio genético en pacientes desde esa edad aproximadamente. Luego hay otro estudio también que se está llevando a cabo para pacientes entre 25 y 30 años, tomando en consideración muchas veces que esos pacientes, pacientes femeninos de 30 años, se le está estudiando no solamente para diagnosticar enfermedades de algún tipo cancerígena, sino también para evaluar el tema reproductivo, que es súper importante Correcto, esa parte también. tomarla en consideración porque sabemos que en función de que la mujer avanza en su desarrollo de vida, pues la capacidad reproductiva va mermando, ¿no?
Y también esto ayudaría un poco más a los tratamientos que se están dirigiendo en materia reproductiva, que esa es una rama también súper importante, en donde la genética participa evaluando muchos factores de las pacientes que en muchos casos pues terminan esas pacientes buscando una terapia de medicina reproductiva, pero se debe a un factor genético, que la paciente pues cuenta con una condición que no ha podido quedar embarazada. Se evalúa el caso y se determina entonces que por X factor en particular se le da el tratamiento y la paciente en conjunto con la dirección de un especialista en medicina reproductiva Claro. pues logra la Ujú. concepción y obviamente el sueño que busca, ¿no? Que como mujer Sí, como desea. mujer, exacto, siempre. Ujú. Interesante. Yo tengo entendido que también al hombre le Sí, hacen para ver la combinación, qué sí, sí, tal. sí, sí, sí. Para ver un poco la compatibilidad genética, Ujú. pues estos estudios Correcto. también se hacen porque en muchas ocasiones se han dado muchos casos en donde pues no se puede llegar a una concepción, a quedar embarazada la paciente y pues se debe a que los factores de compatibilidad pues no son los adecuados. Entonces esto también tiene una forma de buscar un tratamiento para que pues puedan lograr también lo que están buscando. O sea, hay varios estudios que se deben hacer y eso es súper importante que el paciente masculino también sea Se lo considerado haga. como un factor también y se lo haga y que pues obviamente se logre determinar si cuenta con una condición o no para continuar con una terapia dirigida a un tratamiento. Gracias, doctor. Muchas gracias No, con mucho gusto. por darnos esa docencia y ya saben a todos que tenemos que, de una manera u otra, pues implementar esto en nuestro día a día, implementarlo y que la genética sea como que vaya de la mano con uno para poder ahorrarnos muchos problemas a futuro, tanto emocional, Sí, sí, económicos, de todo. sí. No, a ustedes también por el tiempo y bueno, aquí estamos siempre a la orden para ayudarle en lo que necesiten. Muy probablemente esto dé para uno, dos, tres más podcasts porque hay muchos temas desde el punto Claro de que vista sí, aquí genético que hay que estamos. abordar. Así Bienvenido. que, como siempre, a la orden y pues con mucho gusto estaremos aquí Muchísimas con gracias, ustedes. doctor. Sí, Gracias. gracias a ustedes.